culpable, dicen los nocheros, en esta hermosa mañana de sábado a pleno sol, 29 la máxima que se espera para hoy. Un fin de semana que viene muy bien planteado, al menos para Capital y alrededores, aunque en general el pronóstico es bueno para todo el país. Me la pasé despidiendo, me la pasé agradeciendo, me la pasé diciendo que nos íbamos a encontrar quizá el año que viene. Pasó una semana, sé que estamos de vuelta. Hola Sebastián Dumont, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Viste, uno organiza y April le dispone, es así la cosa. Sí, viste cómo es, cuando las figuras disponen es así esto, ¿no? Ese es el tema del precio de ser una estrella, te das cuenta, es una cosa tremenda. Vos sabés que mientras venía para la radio recordaba cuando fue el primero de los programas del año de Palabra de Campo que un poco se va cumpliendo tu vaticinio respecto de que era probable que la ley ómnibus, que de a poquito parece ser, ayer un poco yo en broma decía en el informativo que era más que ley ómnibus, parece ser va a ser ley combi por los cambios que se están haciendo, que un poco vos planteabas que muy probablemente se tratase casi después del paro y movilización de la CGT y sobre el filo de las sesiones extraordinarias. ¿Se va cumpliendo un poco tu pronóstico? Sí, en definitiva, porque eran los tiempos que en algún momento se habían planteado originalmente, casi votar en paralelo, ¿no? El miércoles próximo tenemos esa movilización convocada a partir del paro que ha llamado la CGT y del cual además ya se han ido anunciando el acople de diversos sectores, digamos. Hubo una reunión muy importante esta semana en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde, bueno, el peronismo de alguna manera se ha unido, se está mostrando unido en función de ese objetivo, y por esa razón es que efectivamente empiezan a darse estas situaciones donde la negociación, la propia negociación política, es la que te termina llevando, digamos, a estirar ciertos tiempos, y por eso me parece que estamos ante la posibilidad incluso de que se termine discutiendo no ya el miércoles cuando se va a hacer el paro, sino el jueves o viernes de la semana próxima. Sí, y sobre todo me llama la atención porque casi que va a estar coincidiendo, y esto también un poco lo habías anticipado, con lo que va a ser el regreso de la actividad judicial a partir de febrero, donde habrá que estar muy atento a qué decisión toma la Corte Suprema, si realmente arranca el año judicial tomando su rol dentro de lo que son los reclamos del DNU, las distintas apelaciones, la intervención que también se conoció esta semana que habilitan a pedido de un recurso extraordinario del gobierno, o si la Corte dice primero decida la política y ver qué pasa con lo que se va a tratar en diputados. A mí me parece que esto último es lo que podría primar en principio, ¿no? O sea, me da la sensación que si la política puede ir resolviendo estas diferencias y estas cuestiones y esta discusión y estas negociaciones, probablemente, como la Corte no tiene plazos para expedirse, es decir, puede tomar el caso como no, o sea, puede tomar el caso, pero no lo tiene por qué resolver en febrero, puede esperar. Bueno, me parece que yo creo que ahí hay una observación de la justicia en función de cómo la política vaya resolviendo. Y más allá, Marcelo, de los dichos del presidente Milei, aquí lo que está viéndose es una típica negociación política, si vos querés, de la propia casa que el presidente critica, ¿no? O sea, no había manera de que sea de otra forma, ¿no? No había posibilidades de que sea de otra manera la posibilidad de llegar a un acuerdo para que se trate la ley cuando vos arrancás con una minoría muy clara y muy notoria como es la que tiene la Libertad Avanza. Es decir, había que sentarse en algún momento a negociar y a ceder, porque de eso se tratan las negociaciones. Estamos hablando de política real, y esto es lo que está pasando. Entonces, en definitiva, yo el otro día me preguntaba, después de escuchar al presidente en el Foro Económico de Davos, con toda la repercusión que eso generó, si esa repercusión que se ve de Javier Milei, que además a él le gusta, digamos, dar a conocer, porque lo hace todo el tiempo en sus redes sociales, ¿no? El elogio de Elon Musk, lo que acaba de decir el viernes Donald Trump, todo está muy bien. Ahora, mientras eso pasa, lo que me parece importante es mirar lo que sucede internamente en la Argentina, ¿no? Y no solo la negociación política. Vos tenés, Marcelo, un conurbano bonaerense que viene mostrando señales muy complejas de una situación social que está muy degradada. No es responsabilidad de Milei, esta es una cuestión que ya viene gestándose desde hace mucho tiempo, pero que si no empezás a dar soluciones reales allí,
no hay Elon Musk ni Donald Trump que te salve. Ahora, es interesante esto que vos planteás, Eva, porque vos fíjate, ¿no?, que se ha dado en estas últimas horas una extraña coincidencia, podríamos decir, que es que tanto Cristalina Georgieva como los curas villeros coinciden en un punto, que es el de la necesidad que el Estado atienda a los sectores más postergados, porque ella lo mencionó en un hilo en la red social X, tras el encuentro con Milei, cuando hablaba de un posible nuevo acuerdo entre el Fondo y Argentina, pero marcaba puntualmente que con los escasos recursos del Estado debía atenderse la situación de los social más vulnerable, y en las últimas horas se conoció un documento muy duro de los curas villeros, justamente advirtiendo por no solamente el Estado que se aleja de los sectores más débiles, sino también cuestionando a sectores políticos, y deja claro que está abarcando a todos, que miran para otro lado, como propios y extraños, por decirlo de algún modo. Es un claro ejemplo de esto que vos estás planteando, además de sumarle este nuevo aumento del transporte que se viene a partir del 1 de febrero, que complica aún más, sobre todo los que viven lejos y tienen que tomar varios medios de transporte para ir a trabajar, por ejemplo. Bueno, claro, por supuesto, por eso yo le llamo la Argentina Blue, ¿no? Un poco ironizando en relación a esa Argentina paralela que muchas veces no se la mira, pero que existe y que está absolutamente alejada de las discusiones muchas veces banales que nos invita a ver la política y a introducirnos nosotros en la agenda de esa política, ¿no? Yo sé que mucho de lo que se resuelve a nivel nacional, en el Congreso, lo que se discute después, tarde o temprano, tiene un impacto en lo micro, es decir, de lo macro a lo micro. Ahora, hay una realidad social, hay un entramado social que sigue siendo tan complicado o más que el que recibió Javier Milei el 10 de diciembre, y eso me parece que hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque si el Estado, como dice el presidente, debe retirarse, lo ha dicho con una nueva expresión muy contundente del Foro Económico de Davos, es decir, Milei habló en Davos como hablaba en una plaza del conurbano bonaerense, en un acto de la ciudad de Buenos Aires o en un medio de comunicación. Es decir, en ese sentido sigue siendo auténtico en su teoría, pero digamos, esta mirada del Estado alejándose del día a día, y este Estado que muchos decían, bueno, era el Estado presente, aunque muchas veces parecía que estaba ausente, pero ya directamente si la decisión es política de que no haya Estado, las fuerzas del mercado y no van a regular esa situación del entramado social que estábamos describiendo. Y ahí me parece que empieza a haber una preocupación adicional. Hablaba esta semana con intendentes del conurbano, algunos tienen posturas dialoguistas con el gobierno. ¿Te acordás, Marcelo, que veníamos planteando aquí desde el comienzo del año? Hay una posibilidad de que los intendentes dialoguen, de acercarse a ellos, porque son los que tienen el pulso de lo que pasa en los territorios. Ha habido una reunión, efectivamente, ha habido una reunión después de aquello entre Guillermo Francos y los jefes comunales, y yo los noté a todos muy preocupados porque, observan, no quizás de los funcionarios del gobierno, no en el caso de Guillermo Francos, pero sí que hay una direccionalidad en la política que no los tiene en cuenta, y eso me parece que hay que mirarlo con mucho detenimiento. Reitero, más allá de que sea muy bueno que puedan inversores extranjeros empezar a pensar en la Argentina con otras condiciones, pero eso no resuelve las cosas al corto plazo. Hay un detalle, esto que vos mencionabas de la reunión que se dio el jueves en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde participaron distintos sectores del peronismo, porque además se vieron caras, si querés, diferentes, porque, digamos, de los más reconocidos dirigentes, si bien estuvieron varios, obviamente, de las planas importantes, los que tomaron un poco la voz fueron Axel Kicillof, fue José Mayans, los referentes de pronto de lo que puede estar pasando en estas próximas horas. Kicillof como gobernador, si querés, el principal referente opositor, Mayans referente de lo que va a pasar en el Senado con la ley ómnibus y con el DNU, pero también se escucharon voces de intendentes, por ejemplo Lucas Guide Morón, que hablaba de la marcha de la CGT y lo que puede representar ese impacto, y de lo que están viendo justamente los intendentes y cómo piensan que van a hacer las movilizaciones incluso desde sus distritos o en sus propios distritos. Sí, bueno, ahí hay una muestra que me parece que el gobierno debe tomar nota, porque si bien algunas de las figuras que estaban allí tienen en el gobierno que les favorece que se les opongan, puntualmente hablan, por ejemplo, Pablo Moyano, es decir, bueno, si se nos opone Pablo Moyano,
para nosotros es un activo político en cuanto a lo que eso tiene como repercusión en la opinión pública. Ahora, cuando vos tenés ya el alerta de los jefes territoriales, es decir, ojo que ya la comida a los comedores o a los merenderos no llega como llegaba antes. Ojo que empieza a haber un descontento aún mayor porque no alcanza para comprar la comida. Bueno, ahí me parece que tenés que prestarle otra atención y no intentar circunscribirlo todo a una acción política opositora, ¿no? Más allá de que lo sea, más allá de que obviamente haya intereses políticos en todo esto. Sí, ahora, es interesante esto que vos mostrás respecto de elegir de algún modo como, entre comillas, el enemigo a Pablo Moyano o a camioneros. Bueno, ayer justamente hubo una convención de camioneros, 1.100 delegados de todo el país, de las distintas ramas, hasta participó Hugo Moyano, flamante, estrenando su flamante 80 años. Hugo Moyano dijo que espera cualquier cosa que digan del gobierno, menos que es parecido a Brad Pitt, con tono de humor lo dijo. Pero Pablo Moyano volvió a desafiar incluso a Patricia Bullrich, que es claramente con quien más confronta. Pero hay una cosa que me llama la atención de este paro de la CGT, y es que está aglutinando, detrás del paro y la movilización, a sectores que incluso hasta uno podía suponer como antagónicos, porque hasta muchos sindicatos vinculados más con el trotskismo se han sumado a esta propuesta y están sumándose a la movilización. Entonces, digo, ¿no es también un riesgo demasiado alto el estar enfocándose hacia Pablo Moyano y hacia confrontar con la CGT cuando está logrando tanta adhesión? Y habrá que ver, obviamente, cuál es el número que moviliza el miércoles. Yo coincido, es un riesgo político, pero bueno, hasta acá estamos viendo a un presidente que está decidido a romper con las ataduras, si vos querés, de lo que marcaba lo políticamente correcto. Lo vimos en Davos. Ahora, después el resultado de eso, bueno, hay dos opciones. O estamos ante un fenómeno político que no terminamos de avisar, que muchos no lo vieron en términos electorales y que ahora quizá no lo estemos viendo adelante la gestión de un gobierno, de una presidencia, o estamos ante una situación que se va a ir complicando cada día más y que no va a tener sustento político para poder sostener en el tiempo todo lo que plantea hacer. Entonces, yo creo que estamos ante esa dicotomía. Si vos seguís acumulando enfrente tuyo masa crítica, bueno, en algún momento eso va a tener una consecuencia inmediata. Ni siquiera me pongo a pensar en las próximas elecciones legislativas. Esto tiene una decantadura, una desembocadura mucho antes. ¿De qué manera? Bueno, no lo sé. Quizá la manera más lógica sea que si hay que corregir rumbo, el presidente tome la decisión de corregir rumbos y pueda sentarse a hacer política, y si tiene que negociar en los términos reales de lo que significa la palabra negociación, negocie. Probablemente algo de eso ya estamos viendo con el tema del Congreso, pero digo, si vos seguís enfrentando y poniéndote sectores delante tuyo a los cuales, desafías permanentemente, en algún momento eso tiene una desembocadura. Y la desembocadura es con más tensión y más crisis. Ahora, veremos. Por eso digo, o estamos ante una experiencia política inédita en la Argentina y quizá en el mundo, o estamos ante una lógica que hemos conocido ya en muchas otras oportunidades y que después termina tomando el camino habitual, que es el de decir, bueno, yo tenía todo esto, pero tuve que ir moderándome como consecuencia de la realidad. La realidad me impone una moderación que yo planteaba que no existía, pero esa respuesta, la verdad, es difícil tenerla hoy. Por las dudas te digo hasta el sábado, veremos con quién te encontrás en la próxima edición de Palabra de Campo. Marcelo, te mando un fuerte abrazo y buena semana. Semana que va a ser muy intensa, por cierto. Sin duda. Sebastián Dumont, el columnista político aquí en Palabra de Campo, en este sábado luminoso y que seguimos compartiendo con vos hasta las 7 de la mañana. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10.